Al programa número 3 de Los Chavorrucos. ¡Chavorrucos! ¡Bravo! ¡Eso! Aplausos. Gracias. Y bueno, no sin antes presentar a mi compañero de armas, Armando Valerdi. ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludándolos ya en la 96. Ya estamos más que listos en Los Ahí, madre. Chavorrucos. Y también ya está más que listo mi compañero Iván Omar. ¡Bravo! ¡Ahí, madre! Ay, que había un programa que era A Ganar con Omar. Sí. No, pero tú eres Iván, ¿no? Iván Omar. ¿Cómo te ha ido en el día? Bien, La semana. todo tranquilo. ¿A ti qué tal, Iván? No, pues muy bien. Ahora sí que emocionado. ¿Sí? La neta sí estoy emocionado. Creo que con este programa Ajá. del que tenemos el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de, ¿qué se podría decir? Los pioneros en los videojuegos, las primeras consolas. Las primeras consolas de videojuegos. No vamos a hablar todos porque son No, infinidad, ¿no? imagínate. ¿Te acuerdas que estamos ahí entre semana ahí hablando y todo eso? Pues de cuáles hablamos, cuáles son las más emblemáticas, porque sacaban una y el pirataje y marcas oficiales, Sí. Coleco y todo eso. Y dije, bueno, las tres primeras que se vendieron más, las más emblemáticas, las tres primeras emblemáticas que empezaron el mercado, el gusto de todo lo que es el mercado de los videojuegos. Pero bueno, no sin antes los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, Armando. Claro que sí, tenemos el 2212-647171, el WhatsApp que es el 2225-352938. Estamos en Facebook como La 96, estamos en X, en Instagram y en TikTok como @la 96-FM. Sí, me dijeron, nos mandaron mensaje la otra vez en WhatsApp, que lo digas más lento, güey, que lo digas más lento. Ok. El WhatsApp, sobre todo el WhatsApp. Ok, ahí te va. Ajá, 2225, ¿sí estás anotando? sí. 2225-3529-38. Comuníquese con nosotros. Ah, Gracias. Ya lo Ok. anoté, güey. Ok, pues vamos a empezar con la primera consola. La Ajá. primera consola que hubo formalmente de la marca Magnavox. Ok. Magnavox sacó muchas, Ujú. pero esta primera fue la que empezó realmente lo que es el videojuego. Porque anteriormente, ahí que hicimos la tarea, anteriormente en las escuelas de ingeniería tenían sus pantallas circulares, ¿no? Y con resolución acá, pero eran en computadoras grandes. Pero pues nada más puedes jugar en la universidad, ¿no? Claro. Pero no había algo que fuera para las casas, que fuera algo exclusivamente para las casas. Y pues fue primero la Magnavox Odyssey. Oye, ¿sí te suena esa marca? Sí, oye, ahorita que dices de estas computadoras que ni siquiera una buena resolución tenían, ¿no? No, pues Nada más era el cursor así, que era un cuadrote así, todo verde y que nada más parpadeaba. Ajá, Que ibas sí. ahí, ¿no? Sí, eran de bulbos. Sí. Algunas ya tenían transistores. Pero bueno, la Magnavox Odyssey. Oye, esa, ya haciendo la tarea, Ajá. yo me acuerdo que mi tía Teresa, saludos tía Teresa, ya Cuquio, Jalisco. Tía Teresa. Pues ya ves que tenemos familia migrante y todo eso. Ajá. En una de esas que vino con su esposo y eso, nos trajeron 10 años después, de que la pusieron, la Magnavox Odyssey. Pero pues ya jugando, yo estaba muy chiquitito o sea, de edad. Pues yo me acuerdo que con la misma, en la televisión, la misma estática, eran como unas celofanes o algo así. Ujú. Le ponías una tarjeta, era como tipo cartucho tarjeta. Lo ponías al frente y ya, los controles bien así. Y eran de perillas, pero de los lados. Ajá. O sea, uno era movimiento horizontal, izquierda, derecha, y movimiento vertical, arriba, abajo, o horizontal, izquierda, derecha. Y ya, y tú ahí más o menos movías, ponías tu celofán y que los partes del cuerpo humano, y sacabas la tarjetita. En inglés, pero pues nos traducían Ok. lo que era el juego, y luego que los estados de Estados Unidos y que sabe qué, entre otros juegos. Pero en sí era un videojuego de mesa. Sí.
Y es que como dices, ¿no? No faltaba el tío o el pariente que tenías del otro lado y que decías, oye, pues ahí te encargo, ¿no? Porque ya salió una nueva consola de videojuegos, es lo de hoy, ¿no? Sí, y entonces la traía. traía y entonces era el clásico, pues, oye, pues queremos ir a casa de Iván a jugar porque Ajá. ya tiene la nueva consola. Sí, no, pero pues eran de mis tíos. O sea, yo así que digas tú, tener algo, pues yo creo que mi primer consola... Ya, pero sí le decías al tío, ay, tú ni juegas, tío, aguanta. No, pues no, o sea, se aburrían, o sea, pues era un juego de mesa, güey. O sea, era un juego de Sí. mesa que nada más lo ponías en la tele y ya movías los dos circulitos y ya. Eso era el Odyssey. Y aparte, ya investigando, era muy caro para la época. Eran como $100 la consola y era una cajota, un armatoste para que te pudieran hacer eso. Es que yo me acuerdo también, o sea, sí me acuerdo de del Magnavox Odyssey, pero me acuerdo de otro también que realmente ni siquiera tenía joystick, o sea, no tenía los controles, solamente te acercabas y tenía dos perillitas que subías y bajabas y era el único juego que tenía era el Pong. Ah, sí, el Pong. Y que, bueno, para ese entonces lo conectabas, tenía un cable que era VHF o UHF. Ah, sí, o Canal 3 Ajá. o 4. Y lo conectabas con dos pincitas, lo atornillabas. Lo atornillabas. Atrás. Mañana chaquetón. No, ese tornillo, o sea, No, era no. real. Ajá. Sí. Y atornillabas esas pincitas y ya nada más le movías el VHF, UHF o el canal, como dices. Ajá. Y ya entonces entraba la señal Sí, pues de la consola. ¿Cuál clave coaxial había? Sí, no. O sea, era así como te acuerdas que eran de análogo ni nada. patitas y eso que. Sí, te digo lo que eran las atornillabas, patitas y lo atornillabas ahí. Lo atornillabas y lo camote desatornillabas. está- Que no es de ese tornillo. O sea, Ok. es de otro. Entonces le ponías las dos patitas y ya después lo atornillabas Sí. y ya después ya le dabas, Ah, ¿no? y le dabas. Y ya. Pero fíjate que el Pong, primero fue el Atari Pong. Ajá. Pirataje del Magnavox Odyssey. Y que se enojaron los de Magnavox, así que, no, que esto, que sabe que todo eso. Y ya sacaron nada más un juego, el interesante del Magnavox Odyssey, el Pong, y era el Atari Pong. Y de ahí sacaron otras marcas similares al Pong, que me imagino que era una del que tuviste, y que yo también tuve una de esas parecidas, pero no era el Atari Pong. Sí, porque no, solamente traía el Pong. No, Sí. no había otro juego. A lo mejor le podías subir la intensidad de la velocidad o alguna cosa así, Ajá. pero no había otro juego. Ya Sí. después, que en un momento más vamos a hablar de las consolas que seguían, Sí. ya pues ya van evolucionando, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, nada más había esas consolas, pero pues bueno, en fin, ya con esto estaba muy en pañales. O sea, finales de los 70s, principios de los 80 estaba muy en pañales. O sea, ya el creador, por ejemplo, del Magnavox, el Odyssey, era el Ralph Bauer, que salió en 1972. Pero ya sabes que aquí en México no llegaban las consolas. O sea, hasta lo que le decías tú ahorita de los tíos. Ibas a la Fallé y ahí te, Ándale, sí. ahí te las encontrabas. Sí, que en todas las Algunas. ciudades. Sí. En todas las ciudades, ¿te acuerdas que estaba el mercado negro, ¿no? Sí. Que era el tianguis. Sí. Acá no sé aquí en Puebla cuál era el del mercado negro. Ándale, ese es. Ahí lo Mira. tienen aquí. Los que nos están viendo en streaming. Aquí está la consola. Ahí está la perilla. Los cables estaban bien cortos. Oye, los cartuchos parece el peine con el que el Botija peinaba el Chompiras, güey. Así le daba su Sí. cachetadón. No, era así era el humor de los 80. Sí, pero así eran los cartuchos, mira, medio alargados Ajá. y cortos, ¿no? Sí. Y luego ve, fíjate, ahí está ya. Ahí para que vean el streaming, estamos en cadenain.com. Que ese, bueno, ya si ves las gráficas, ya Sí. está como avanzadón. El otro No, nada más ese era el- otro el- nada más eran dos, No, ramitas. este era el papel celofán, el verde. Ajá. Ese era el papel celofán. Y el otro- Y ya tú movías. Ajá, pero el que te digo nada más El era, otro ya. no le ponías el papel celofán, nada más eran las dos Sí, rayitas. el marcador también. El marcador. Y ibas ganando, y si la complejidad, pues ya le ibas tú escogiendo y todo eso. Pero viejos recuerdos ahí. Viejos recuerdos de los que vamos a estar aquí tocando en Los Chavorrucos. Sí. Y- Y bueno, pues tienes música, ¿no? Tenemos musiquita, así es que recuerde comunicarse con nosotros al 22 Lento. 25 35 29 38, que es el WhatsApp, o a cabina, que es el 22 12 64 7171, y pendientes porque tenemos por ahí Nuestra pregunta del día. Accesos. Y Y accesos. la pregunta del día y muchas la pregunta cosas, del día. Primero muchas la- cosas que platicar de las Sí, consolas. antes de irnos a música, la pregunta del día para que nos manden la respuesta en WhatsApp, puede ser WhatsApp audio, no hay problema. La pregunta es del día.
¿Cómo era el código de Contra? O código Konami, que también, o sea, paso por paso, ¿cómo era? Para que nos lo describan y nos escriban aquí en el WhatsApp para que nos manden la respuesta. Bueno, ahora sí, Nacho, nos vamos a música y ahorita regresamos a ¡Los Chavorrucos! Regresando de nueva cuenta a Los Chavorrucos, no sin antes recordarles la pregunta del día. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero se van a sacar, le vamos a agregar algo porque están como muy fríos, güey. Están como muy fríos. Sí, hombre. Y ya, anímense. Se van a ganar un par de boletos para los Pericos de Puebla. Así es, un acceso doble para Pericos de Puebla, la novena verde. Pericos contra Tabasco, el partido del 17 de julio a las 7 de la noche. Ajá. Así es que tenemos un acceso doble para el partido de mañana de Pericos de Puebla. Que así gritan en el estadio, ¿no? Y ya le hacen. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se lo pueden sacar? ¿Cuál? Ya, mandan su WhatsApp o pueden llamar por teléfono y nos van a contestar cómo es el código del juego de Contra o el código de Konami. Paso por paso con los botoncitos y todo eso, para que nos digan y que conteste primero, se va a llevar sus boletos para los Pericos de Puebla, ¿no? Así es, porque recuerden que aquí en Chavorrucos estamos hablando el día de hoy de este tema de las consolas, las primeras consolas. Sí, de ¿no? las primeras consolas de videojuegos. Sí. Para que ya ahí se vayan ahí a ver a los Pericos de Puebla y todo eso, contestan y todo eso, y pues ya. Ah, canijo. ¿Quién toca peta? ¿Qué pasó? Espérate, ¿quién entró o qué? Muchachos, tanto relajo con esas cajas que ni se servían, ni llovía. En mis tiempos, los juegos eran como piedras resorteras y una amenaza de chancla. Don Anselmo, ¿qué nunca tuvo una consola? Sí, hijo, una consola de madera. Mi primo la fabricó con un cajón viejo. Le puso un foco rojo. Cuando se prendía, gritábamos, ¡Nivel 2! Era puro ingenio mexicano, hijo. ¿Y a poco nunca jugó Super Mario Bros? ¿Mario qué? ¡Super Mario Bros! No. El único Mario que yo conocí vendía mole los domingos allá en el mercado, hijo. Y ese tenía jefes finales. Una era su abuela. ¿Qué pasó, don Anselmo? Ya sí nos llevamos, qué caray. Oiga, ¿y jugó Duck Hunt o Metroid del Nintendo? Eso suena a enfermedades tropicales, hijo. Yo jugaba la Trace o Doña Blanca ahí en la calle. Con esos perdías vidas reales, hijo. Oiga, y seguro usted usaba el control remoto como arma para callar a todos, ¿no? ¿Control remoto? ¡Control remoto, mis polainas, hijo! En mi casa me cambiaban el canal con una vuelta y un empujón en la tele. Y si no servía, pegábamos con el zapato, así lo aventábamos. Y mejor ya me voy. Ya. ¿Sabes qué? Ya, porque sí, don Anselmo ya está calentando como tele vieja. ¿Qué caray con don Anselmo? Ya está chochando, ¿no? No, ya. Está chochando. Ya de repente le baja el azúcar a don Anselmo. Al rato que un equipo de resucitación, güey, Sí. de tantos pinches coraje que hace, güey. No, ya. Le va a salir una úlcera. Y ya, bueno, ahorita Javier, saludos Javier. Nos había comentado una consola que había existido después de eso, porque ya ves que abundaban consolas con un solo juego, o con muy poquitos juegos. Por ejemplo, Mattel sacó Intellivision, que ese sí fue muy popular aquí en México. Ajá. Que ya ves que tenía un poquito más de juegos, traía el Pong, traía variantes, estaba, ¿te acuerdas el Telstar? Ajá. El Telstar, la Coleco, algunas comerciales aquí, pero casi todo en mercado negro. O sea, no había algo que había mucho que te vendieran, salvo el Mattel. Ajá. En la Intellivision ese sí se vendía, ¿no? Sí, desde ahí ya empezaba el mate. Ya que empezaba el marketing. Mattel. Pero llegó la consola emblemática de los 80s. ¿Qué hubo? Que empezó finales de los 80, 77, Ajá. 78, 79. Porque ya ves que aquí en México nos llega todo bien lento. ¿Qué cuál es, mi estimado Armando? El Atari. El Atari 2600. Efectivamente, bien contestado, bravo. ¿Quién no de los chavorrucos ¿Sí? tuvo o jugó con el Atari? Con el Atari, güey. No, yo levanto la mano. Y es que hay varias versiones del Atari. Sí. ¿No? La primera, recordemos, que es el Atari 2600, una versión que venía incluso como en una caja, ¿no?
Sí, Que era... tenía ahí hasta para poner los cartuchos también. Ajá, que venía en los cartuchos, venía su manual, obviamente. Sí. Venía la conexión, de que el cablecito para conectarlo, lo que nos estabas diciendo tú ahí en el otro. Sí. Y se popularizó aquí como en los 80, ¿no? En 1980, 81 aquí en México. Más o menos. Y realmente, pues Atari, digo, a diferencia Ajá. de todos los que ya luego veníamos hablando del Pong y todo eso, pues no, se derivaron una serie de juegos ya con mejores gráficas. Ajá. Y todo esto, ¿no? Sí, porque Atari, hay que recordarles a nuestros chavorrucos, Atari empezó en una cochera como Apple, empezó ahí. Empezó por 2 personas ahí que estaban ahí, que vieron lo que había hecho la Magnavox y hicieron ya el Atari Pong. Pero Claro. empezaron en una cochera. Sí. Ahí y se les empezó a vender el Atari Pong y dijeron, pues hay que ver cómo hacemos un poquito más de juegos, algo un poquito ya de 8 bits, de 4 bits. Y ya eran 16 colores, o sea, 16 colores en esa consola del 2600, pero pues a nosotros se nos hacía una maravilla, ¿no? Sí. Y ya. ¿Cuáles juegos recuerdas tú? Híjole, por ejemplo, yo recuerdo el Frogger. Ah, ¿Recuerdas cuál era el Frogger? Rabbit, Que sí. era una rana que tenía que ir cruzando ahí, pues a veces, pues sobre todo la calle, ¿no? Ajá. Y entonces tenías que tener cuidado que los autos no te arrollaran. Eso era en la mitad. Era en la mitad Ajá. del Frogger. Porque Sí. era la ranita, empezaba en la parte inferior en el centro. Y ya después iban los camiones, los carros. Y tú ibas saltando de frente, izquierda o derecha. Sí. No me acuerdo si se podía regresar. Creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí te podías regresar. Y ya, ya avanzabas. Y luego la mitad era río. Que eran troncos. Eran hojas, no sé qué. Sí, o te los- subías los- en una los- tortuga. me acuerdo. Los autos de que te digo que también de repente estaba así como en una calle o algo así. Y ahí tenías que cruzar. Sí. No, ya te aplastaban y se veía la animación, ¿no? Sí. Y ya del Frog. El clásico, cuando ya perdías, que tanto con el Pac-Man y todo eso, que también Ajá. ahorita vamos a hablar de eso. Que Sí, era sí, el... Y el otro, ¿sabes cuál es el que me acuerdo también de videojuego? Así levantando la mano. El de los más populares, el Adventures, no sé si lo jugaste. No me acuerdo de ese, me acuerdo del Jungle Hunt. Ah, ahorita sí que lo describes. Ajá. El Adventure, yo me acuerdo que ese era como un laberinto. Ok. Lo volví a recordar en la película de Ready Player One. Ajá. Que le aparece. No quiero spoiler, pero tiene una función importante en la película y en el libro. Ah, no, en el libro no, en el libro es Pac-Man. Ajá. En el libro es Pac-Man. En la película es Adventures, que es el primer videojuego de los primeros que se hace que tiene créditos de quién lo programó. O sea, si lo sabes encontrar en ese laberinto, ahí te encuentras. Está padre, está interesante y a mí me gustó mucho ese. El que decías tú, ¿cuál es? ¿El Space Invaders? Space o Invaders. antes el Jungle Hunt. Que Jungle Hunt. era precisamente en la jungla. Ah. Y pasaba colgándose en las lianas, ¿no? Y entonces no podías caer porque te podía comer un cocodrilo o algo así. Sí, que era un laguito y Sí, estaba la sí, liana. sí. Era como un cuate en la selva, ¿no? Así es. Y ya ibas avanzando hacia la derecha y todo eso. Ah, sí me acuerdo. Ese sí me gustaba mucho. Te digo el Space Invaders también. ¿Ese cómo era? Space Descríbeselo a los Invaders, que era, chavorrucos. pues, una navecita y salían estos extraterrestres, ¿no? O marcianos. Y Ah. tenías que ir disparando Desde abajo, ¿no? desde abajo y lo movías de un lado hacia otro. Ah, y ya disparabas hasta que, o sea, no podías dejar que se acercaran. Que iban bajando los aliens, iban bajando por filas, ¿no? Así es. Y ya que tú desplazabas y todo eso. Y hay uno parecido que también me gustó, la de Asteroids. Asteroids. Que estaba la navecita en el centro y ya estaban ahí las piedras que se iban acercando de los lados y tú le dabas vueltas y le disparabas con el botón del 2600. Oye, platicamos también hace ratito del Burger Time. Del Burger Time, sí. No, Descríbeselo, porque igual que era algunos el no lo chef y que de conocen. repente tenías que ir poniendo los ingredientes y ya bajaba el pan, la carne, la lechuga, ¿no? El tomate y ya tenías que ir poniendo los ingredientes ya. y mientras más hamburguesas preparadas, pues ya ibas. Llevas ganando más puntos. punta. Y ya. Ok, me acuerdo de otro. Se llama Pitfall. Así como Pitfall. Ese era parecido al de la selva que me decías ahorita. Ajá. Igual en la selva, pero era otro diseño totalmente diferente. O sea, ya era
pues se puede hacer con otros colores y todo eso. Pero igual, era la liana, era el cocodrilo, que tenías que los troncos subir y todo eso. Y pues ya, esos eran de los más. Bueno, el clásico, el de Pac-Man. El Pac-Man. El Pac-Man, ese era así. Pero ese fue fíjate que fue de los últimos de Atari. Sí. O sea, de los últimos. Que después ya sacaron la Mrs. Pac-Man. ¿No? Miss Pac-Man, sí. Pac-Man. Sí. Porque bueno, Atari, su fuerte eran las máquinas, las maquinitas. Las maquinitas, Los sí. ¿cómo lo conocen? También? Las maquinitas. Las maquinitas, Sí. las grandotas. Entonces le decían, pues, sí, maquinitas. Las maquinitas. Incluso aquí en Puebla había establecimientos que se llamaban Chispas, por ejemplo, y había uno en Le echabas unos 5 centavos. Plaza Dorada y en el Zócalo. Ajá, sí. Ahí también había y eran, digamos, sí, eran establecimientos que estaban llenos. Sí, que agarrabas la maquinitas, palanca, ¿no? Mañana chaquetón. No, de ese no. Ya O sea, cuando- era una palanca, era un joystick. Así Ya cuando veías uno que tenía hasta su volante y que entrabas como una cabinita y ya era así como, sí. ya lo salías de... Y era muy dado a que llegabas y pues ponías tus fichas, ¿no? Señal de que Sí. pues, ya voy yo. ¿Fichas o monedas? O monedas O también. monedas. Porque ya ves que estaban las versiones oficiales, que ese era el fuerte de Atari. Y ya ves que había otro que se llamaba Data, ¿sabe qué? Sí. O sea, muchas empresas que se dedicaban a eso. Y las que estaban ahí en la tortillería de la esquina. Sí. Que ya te imaginarás, ¿no? O sea, que con mi mamá ahí esperando 4 horas, ahí como que ya esperándome. Y le echabas el de 5 centavos. El de 5 centavos. Y ya. Y el fuerte de Atari, y cuando agarró popularidad fue por Pac-Man. Sí. Que era muy diferente el diseño y todo eso. Pero no sé si te acuerdas que era muy diferente el del armatoste Ujú. al de la consola. El de la consola los gráficos estaban para llorar y la movilidad era muy mala. El Pac-Man muy cuadrado, no estaba circular como el que estaba en sus versiones. Por más que le hacías al joystick así para que no te alcanzaran los fantasmitas, no, pues te alcanzaban. Sí, no, parpadeaban Con los botonazo fantasmitas. así, botón, Ajá, botón sí, y sí. botón para que... Sí, ándale, así, pero bueno, no describimos cómo es la consola del 2600. Sí, es que hubo varias versiones. Sí, que me mostraste tú ahorita. Sí, antes de una entrar a la era cabina. como un poco más gruesa, un poco más alta, Ajá, y la otra tenía un diseño como más delgado, y metálico. como más como tenía como una línea metálica. Sí, a mí yo le gordo amor al primero, que tenía madera, Sí. que tenía unas líneas y todo eso. Luego los cartuchos de color negro con sus Sí. Aquí ya nos lo está mostrando César, gracias Mira, César. sí. Es luego los cartuchos los comprabas en Lila Electrónica. Sí, ándale. Había Que no una tienda alcanzaba de el cable. ¿Eh? No alcanzaba el cable. No, los joysticks. sí. Tenías que estar en el suelo. La tele ahí y tú en el suelo y ya poniéndote a jugar porque no alcanzaba el cable. Oye, ¿y si eras de los que movía el joystick así como para brincar? O sea, que le hacías así Sí. para arriba. No, eso hasta que la no fecha. tenía nada que ver, pero Hasta pues la le hacías fecha. así como para que Yo, brincara. Javier, Sí. así nos movemos para un lado, para el otro. Mi esposa también se movió para un lado, para el otro, ahí en con el control. Pero así exactamente, que nada más tenía un botón. Sí. Nada más los controles tenían un botón. Ya después cuando hacías la maldad de que le desconectabas el control al contrincante. Hable bien, ¿no? hable bien. No, así se le decía joystick, se le decía el El o joystick. control, así se le conocía. Pero te fijas, aquí ahorita que lo estamos viendo aquí en el streaming, tenía una parte frontal en la que tenía madera, tenía una palanquita que era el reset, se trababa, ¿te acuerdas que se trababa? Ahí donde está el cartucho del lado derecho, ese era el reset. Y que había cartuchos precisamente de blancos y Ajá. la mayoría eran negros, ¿no? Ajá, negros, pero con la etiqueta plateada. Sí. Y había ya, los últimos ya tenían etiqueta negra. Que ya, ahí estaba el Pac-Man, el encendido, el canal 3 o 4. Pero ya Te ves digo que conectabas el UHF o VHF. Ajá, era el UHF. Tornillabas ahí. Sí, y ya le ponías el canal 3 o el canal 4. sí. Y ya te agarraba. Y luego se enojaba la mamá. Sí. Porque vuelve a conectar la antena, que para qué andas aquí. Y y luego no puedes guardar los juegos. Y en la polvadera ahí cuando desconectabas los de atrás de la televisión. Sí, No. sí. No, la enojadera que estaba aquí ya. Oye, pero vamos a seguir platicando Sí. de todo esto de las primeras consolas. Sí, Y si usted te acuerda, pues compártalo, ¿no? sí, que nos lo compartan. ¿Qué juego tenían? Ahí de los de Atari que ustedes recuerdan que no habíamos mencionado, porque era una infinidad. Y hay un caso en especial que ahorita más adelante, y ahorita que regresemos, les vamos a hablar de ¿por qué quebró Atari?
y fue un videojuego el culpable. Ah, sí, ya sé cuál fue. Sí, ay, para que guardan. No, todavía no. no, quédense aquí con los chavorrucos. Pues bueno, vamos a música, ¿no? Vamos con música y regresamos a los 96, los chavorrucos. Si llaman a la puerta de su casa y le preguntan qué programa escucha, diga siempre la verdad. Y si dice Los Chavorrucos, muchas gracias por estarnos escuchando. Aquí regresamos de nueva cuenta con los chavorrucos, con un tema pendiente y escabroso de las consolas de Atari. Sí. ¿Cuál es, Armando? Cómete esta manzana, Iván. Sí. No, un tema escabroso. Sí, güey, Pues no sí, manches. y creo que como decías antes, fue la causa por la cual quebró Atari. Atari, o sea, empezó a irse desde abajo. O sea, imagínate que por un videojuego. Sí, o sea, fue un fracaso tototote. Ahorita lo voy a ir narrando, lo vamos a ir narrando tú y yo. Ahí vamos a ir viendo. Ok. Porque Pac-Man ya era como de los juegos. Anteriormente, todo Atari, los programadores, se empezaron a ir. Porque les pagaban por hora, no les pagaban por regalías. Entonces, pues no les pareció. Y muchos programadores se fueron e hicieron la primera programadora, que es Activision. Ajá. Fue la primera de puros programadores que licenciaban sus propios juegos. Y ya que se van que tu Atari, que en televisión y otras consolas. Y ahí Atari empezó a ir a la baja. Y luego, pues vamos sacando nuestras versiones para la casa. Vamos a sacar Pac-Man. Y Pac-Man, para llorar. Ahí está, la imagen del fracaso de Atari. Si están viendo el streaming, ahí está pixeleado el E.T. Pero bueno, ahí te va. Entonces de Atari pasaron el Pac-Man, pero fue, o sea, los gráficos mal, la jugabilidad mal, la velocidad muy lenta, parpadeando los fantasmas, o sea, en píxeles estaba horrible. Pero pues la gente por la nostalgia jugó el Pac-Man. Después ya lo contactaron a Atari, los de la productora de Steven Spielberg. Ya habían trabajado. ¿No te acuerdas que el videojuego que sacaron de Indiana Jones? Sí, claro, también. ¿Que te acuerdas, no? Y sacan entonces este juego Ajá. basado en la película, que yo no sé por qué muchos videojuegos del clásico, ¿no? Que de repente venía en la caja y veías atrás imágenes de cómo se ven las gráficas, ¿no? Y tú decías, Sí. pues se ven padres. Sí. Y lo comprabas y de repente, pues no, nada que ver, No ¿no? servía O sea, IT. nada que ver. Sí, pero te sabes la historia, No, a ver, ¿no? cuéntame. Ahí te va. cuéntame. Te voy a contar un cuento. A ver, Ahí te va. cuenta. Entonces, Steven Spielberg, al programador lo contactó, al que tenía los mayores éxitos. Y después, ya le dijo, pues sí, Ajá. 6 años, tenía el programador, sí le interesó el proyecto, ahí medio lo armó. Tenía 6 semanas para hacer el videojuego, contando la fabricación, contando el empaquetado y la distribución. ¿Cuánto le echas? 4 semanas, ¿no? Ajá. O sea, así, por más así rápido que haga, 4 semanas. Híjole. Para que estuviera en las fiestas ya ves que en Estados Unidos se acostumbra el Día de Acción de Gracias. Ajá. Y luego ya Navidad Ya luego y todo Navidad eso. y Ok. todo. Entonces, Santa Claus. Santa Claus. Entonces lo tenía que hacer rápido, que te quedó jabón, rápido. Lo tenía que hacer. ¿Qué pasó? Ya te imaginarás, ¿no? Sí, oye, un videojuego que de repente nadie entendió. Nadie le entendía. ¿Tú lo entendías? No, yo no sabía ni, o sea, sabía IT, pero no sabía realmente qué es lo que tenías que hacer. Y yo me acuerdo que salía IT, caminaba, daba como 3 pasos, Ajá. y había una especie como de socavón, o caía en una especie como de socavón. ¿Socavón? Así se caía. Así. Y decía, me caí, me caí, Iván. Y Y ya. entonces de repente, Ajá. pues no podía salir. ¿Y qué hacías? Pues lo tenías que resetear porque no había otra forma. O sea, ya iba el tiempo. Ajá. Y ya, Ya, perdías. porque te acuerdas que en la parte inferior había un relojito en la parte de Sí. abajo que se supone que ya después de grande le entendí que tenías que agarrar piezas para hacer un teléfono y llamar a casa. Que no te cacharan el investigador, que no te cachara el doctor.
Ok, pero... Pero ¿cómo ¿dónde era? las encontrabas? Porque realmente, como te digo, caías en este bache Ajá. y no podías salir. No, y aparte no veías qué piezas tenías, porque era un Nomás veías puntito. que caminaba así el E.T., así como... Ah, se le hacía el cuello grande. Ajá, como- Se le hacía grande y se le hacía Mañana chiquito. chaquetón. No, de eso no. Caminaba así como cuando estás en el baño y el papel te queda lejos Ajá. y tienes el pantalón. Y si tuviera piernas cortas. Y entonces iba pero no podía salir de ahí. No. O sea, tú agarrabas, se supone que el caminito del bosque Ah. o el caminito de la arbolada, pero ibas por ahí y no entrabas ahí a los hoyos y de repente, ¡pum!, aparecías. ¿Cómo caíste? Y luego entrabas y ya se acababa el tiempo y se moría el E.T. en la cueva Sí, esa. sí. Y llegaba un chamaco, que era el chamaco de la película, Ellie. y él te revivía y ya. Pero yo no conozco a nadie, o ustedes chavorrucos, díganos, ¿conocen a alguien que haya terminado o que haya ganado el juego de E.T.? No sé, ¿tú lo conoces? No, yo no. No, yo no lo conozco. ¿Sabes qué? Yo no. No, yo no. No, yo no lo conozco. Casa, Y ya, teléfono. y ya. Oye, pero ¿te gustaba la de E.T. o no? No, Y ya. Camote es- Ya. No. El videojuego, güey, el videojuego. No, la película estaba mejor. Sí, la película está mucho mejor. Pero el videojuego lo jugué, te digo, era resetear porque no había de otra. Oye, y aparte, ahorita con los fracasos que fueron ya de Atari, ¿que no tenían un equipo de marketing o de programación que desde enero ya empezaras a pensar en diciembre o en octubre? Sí. O sea, para que ya pudieran haber hecho ese videojuego. Entonces, ¿qué pasó con Atari? Ahí cuéntales, Armando. Es que, pues sí, se fue a la baja y empiezan a quebrar. Sí, Y ese fue, y E.T. fue realmente el... Fue la triste historia, ¿no? Cuéntale la historia triste de Atari. Me casa. Por culpa de E.T. Por culpa de ti. Sí, Sí sí. me enojó, ¿eh? Sí. En ese momento sí me enojó. O sea, que ya. Casa con su dedito así. Cállate, E.T. Sí, pero bueno, se vino Atari a la baja. O sea, perdió 100 millones de dólares. Sí. O sea, un fracasastote. Tan es así que hicieron un documental, no sé si te tocó verlo, en 2014. En ese tiempo, en el 82, o principios del 83, varios trailers, amiguitos. Se fueron ahí por el desierto de Nuevo México. 20 trailers. El documental ahí se ve. Con esto se parecía que va en el Titanic. Sí. Entonces llevaron videojuegos, era como leyenda urbana. Y luego esos trailers en la noche entristecieron todo el desierto. No. Y ya enterraron todos los videojuegos. Vaya Atari, me casa. No, ya. Pero oye, fíjate que sí, y lo comprobaron en el 2014, cuando hicieron un documental los de Microsoft, entre otros, que fueron exactamente al mismo lugar, pidieron permisos al ayuntamiento y que sabe qué, y todo eso para desenterrar todo, donde medio estaba, y encontraron los cartuchos con otros cartuchos de Atari, pero era un montonal. O sea, te recomiendo ver, ¿no has visto el documental ese? No. Del 2014, ahí búsquenlo, creo que está en Netflix, ese documental, para que vean qué pasó con el videojuego de E.T. y cómo lo desenterraron. Se hicieron fotos, fue el programador, no, ahí viendo su obra, como si fuera creo que es la primera arqueología que se Ajá. hizo de los videojuegos, ¿no? Y todo por culpa de E.T. Por todo, por ¿No? culpa de E.T. Y ya vamos a más adelante a platicar qué Ah. vino después. Que vino después. Y ya pues bueno, les recordamos nuestro WhatsApp para que nos manden ahí sus respuestas de la pregunta del día. ¿Cuál para es? que se ganen ¿Cuál es? unos ¿Cuál boletos. es? Mira, es cómo es el código Konami o el código de Contra. O sea, paso por paso. Ese es el clásico de los videojuegos. Lo hacías en Castlevania, lo hacías en Contra, en el videojuego de Contra. Y ya hacías cierta secuencia para que te diera un bonus. Entonces Ok. quiero que nos digan cuál es la respuesta para que saquen un par de boletos para ir a ver el día de... ¿El qué? Dice... El 17 de julio. El 17 de mañana. El día de mañana, Mañana a los las 7 de Pericos. la noche. Pericos de Puebla. La Novena Verde. Contra Tabasco. Así es, Con contra los Olmecas Tabasco. de Tabasco. Bueno, pues ¿qué te parece? Vamos a la música. Vamos con más música y regresamos. Esto es Los Los Chavorrucos. Los chavorrucos.
De nueva cuenta aquí con los chavorrucos. Nos quedamos con la consola, creo que la más popular por nuestra edad, porque ya estamos un poquito más grandes y todo eso. ¿Qué cuál es, mi estimado Armando? Nintendo. Sí, ya, tranquilo. Ay, perdón. Tranquilo. Ok. Bueno, Nintendo, güey. Pero el Nintendo Entertainment System. Que lo tenemos acá en las pantallas, aquí atrás. Aquí los que nos ven en el streaming por Twitch. Oye, por X. que el pasado 15 de julio cumplió 42 años. Ah, no sabía. ¿Sí? Sí, que lo lanzaron. No manches, estamos el viejos. Nintendo Ya estamos viejos. Entertainment System. Entertainment System. Que a diferencia del Atari, que ya ves que los cartuchos se ponían por arriba, los cartuchos eran como más alargados los cartuchos. Y ya, la puertita, sopladito. O sea, aquí sopladito ahí el... Mañana chaquetón. No, esas sopladas. Sí, ándale, así exactamente. Y ya abrías la puertita, metías y ya después bajabas ahí la Tu puertita. camote Que está. no es de bajarlo ahí, no es de meterlo ahí, era el cartucho ahí de Nintendo. Y ya bajabas y ya lo prendías. Eran 2 botones, que eran Power. El Power y Reset. Muy bien. ¿Cuántos controles tenía, Armando? Tenía 2 controles. Con una entrada especial, ¿no? Sí, No, tenía no era VGA. una entrada especial. Y de repente también salió la modalidad de que traía una pistola para... Ah, ¿no? sí, la pistola con infrarrojos. Que tenía el juego de Duck Hunt. Ah, sí. Porque bueno, el primero del Nintendo fue Mario Bros, ¿no? Venían a la par. Ajá. ¿Te acuerdas que venía el Nintendo aquí en México? Sí. Venía con un cartucho que era Duck Hunt Duck Hunt. y era Super Mario Bros. Sí. Y ya había una versión que ya los tenía por separado, ¿no? Ya como que ya quieres puro Super Mario, pues Super Mario. Pero bueno, el primer videojuego, ¿de qué trataba Duck Hunt? Duck Hunt era de, pues, digamos que eras como un cazador, ¿no? Ah, como y un cazador. entonces Que no se veía. salían patos ¿Mm? y tú disparabas a los patos y salía un perro, Ah, sí. ¿no? Por cada nivel. Y por cada nivel y entonces salía con el pato que ya habías tú Ah, sí, que y le se habías reía. disparado, ¿no? Y se reía así. Ajá. ¿No? Así. Y entonces, pues ese era el chiste. Ya cuando de repente le hacías muy fuerte al gatillo, pues pues la descomponías, Ajá. o te acercabas de plano ya a la pantalla pegada así ya para ganar y no se valía. Sí, Eso ya era trampa. Oye, pero yo digo que el perro nomás servía para darle golpes a los patos, ¿no? Así. O sea, en la hierbita, ¿no? En la hierbita. Ahí ya. ¿No? Y ya le daba. Sí, pero y aparte tú eras el cazador, tú tenías la Sí, visión sí. y era en primera persona. El Sí, videojuego. claro, sí. Y ya, que a veces ni agarraba la mendiga pistola o tenías que soplarle y con una servilleta. Sí agarraba la pistola. De repente, sí, ¿Ah? te digo que te tenías que acercar para, Sí, como para agarrarle. Y eso ya, era ya, trampa. y ya Mira, ves en mi rancho la le decían pantalla. trampa. No. Era chapucero. Oye, pero es que ya había varias versiones. Además de que ya los juegos tenían mejores gráficas, Ajá. que los de la Atari ya empezaron Sí, como a sí, mejorar. sí. Ya era 8 bits. Ya por eso era el sistema de entretenimiento Nintendo, porque ya traía además de los controles, Sí. la pistola, y había una versión que tenía un tapete en el que también podías, tenía un juego de olimpiadas, ¿no? Sí. Y otro, pues de varias cosas traía. Yo no, ¿tú lo tuviste? Yo no. Sí, ¿cómo no? Yo nomás tengo 2 controles y la pistola y ya. Sí. ¿Tú sí la tuviste? Sí, que traía la pistola Órale. y el tapete. ¿Y el tapete? Ya más adelante te acuerdas Ajá. que hasta un guante y no sé qué tal. Ah, sí, así Y como creo que todo ni servía. electrónico. Sí. Y todo eso y así. Y ya se ponía y lo podías ver. Pero el guante ni servía para nada. Era nada más aquí puro. Así es como si estuvieras hablando al Ya reloj. luego lo usabas para lavar los trastes o algo. Ándale. Sí, porque ya para otra cosa ya no. Hable bien, hable bien. No, así era. Era un guante Era un literal. guante. ¿Para zurdo o para derecho? Pues depende. Porque era derecho, ¿no? Y ya creo con que el izquierdo ya. Y ya nada más le ibas moviendo ahí. Pero el Mario Bros. Sí, era el emblemático. De los emblemáticos de Nintendo. Sí. ¿De qué se trataba Mario Bros? Hazte cuenta. Creo que los que nos están escuchando saben cuál es Mario Bros el primero, ¿no? Ah, sí. Pero ahí te va. Dato curioso. Ahorita que traes aquí en el streaming se puede ver, trae la playera de King Kong. De Donkey Kong. De Donkey Kong. Ajá. De King Kong. Y yo, No, de pues, King Donkey Kong. Ay, ya. Espérate, no me pegues. Perdón. Bueno,
era Donkey Kong. Y ya, muchos piensan que esa fue la primera aparición de Mario Bros. Y no es cierto. No es Era cierto. era el saltarín. Ah, Ese era el nombre oficial, era el saltarín. Que era un payasito que... Oye, ¿qué dice hecho? Y de hecho, Tiene nombre como de invita Pero al así le decían de saltadito. Jumper. Ok. El saltador. Ok. Y ya. Y era la muchacha en peligro y Donkey Kong. Y ya. Y había una versión de Mario Bros. Normal. ¿Sí te acuerdas de ese? Sí. Que eran como unas barras y Mario Bros. Era izquierda-derecha. Ajá. Ya con su mostacho y todo eso. No es Super Mario. Era Mario Bros. Ajá. Que bajaban como unas cositas y ya tú te ibas desplazando Sí. hacia la parte superior. Esa fue la primera aparición de Mario Bros. Y después, ya en el Nintendo Entertainment System, ahora sí viene Super Mario Bros. Super que lo pueden Mario ver Bros. aquí en el streaming. Y Sí. no eran 8, eran 16 bits. 16 bits, que era un fontanero, ¿no? Que era un fontanero. Eso lo inventaron después. ¿Sí crees? Sí. El creador ya después Bueno, dijo, entonces, ¿por qué traía su overall o qué? No, pues que era lo ¿O más era fácil. homenaje a Chicoche también? El diseño, lo que pasa era lo más fácil de pixelear. Ok. O sea, con los botoncitos y todo eso y el mostacho. Porque Boca, pues no era Boca, era mostacho. Ujú. Entonces, pues era lo más fácil poder animar. Entonces le encontraron el justificante de que era italiano y de que eran fontaneros. Ok. Pero no, era lo más fácil de Sí, pixelear. como con se los metía dibujitos. en estos tubos, ¿no? O estas tuberías donde luego Ajá. salían las plantas carnívoras. Sí. ¿En qué consistía jugar Mario Bros? ¿Te acuerdas? Es el Ahí Mario está. Bros. El primero, es este. Pues tenías que rescatar a la princesa. Ah, sí. Y a los honguitos, que Y a eran los los... honguitos. ¿Cómo se llaman los honguitos? Yo lo conocía como honguito. ¿Cómo le decían? Toodles o cómo? Era Turtle, algo así. Toodles. Todd. Era Todd. Y era visitar, pero ya está el mundo 8. Sí. Ya salvabas a la princesa. Pero cada reino eran 8 mundos. Ujú. Era 8.1 o 1.1, Sí. 1.2, 1.3 y 1.4. Y así ibas avanzando. Pero, ¿qué mundos había? ¿Te acuerdas? Uy, había el mundo como de desierto, ¿no? Que había Ajá. arenas movedizas. Había un mundo que era un barco y que caía. No, ese es el 3. No, Ese pero 3 ¿cuál? no, era nada más ¿Cuál? mundo acuático. Ah, era- el acuático. Sí, el acuático. Que tenía la musiquita característica. Y los pulpitos y todo Sí. eso. Y luego ya venía ya Como del calabozo y todo, pero eso ya casi era al final, ¿no? Sí, y los calabozos. Eran 3 tipos. Sí. Tipo calabozo o los castillos grandes. Eran los mundos así verdes, o a veces pasaba una Sí, nubecita, sí. puercoespines, cupas, que eran las tortuguitas y todo eso. Y ya después, el otro es el 3, pero ahorita vamos con el 3. Ahorita vamos a hablar del 3. Cochapacha, ya se me está olvidando. Cochapacha. Pero ahorita vamos con más música, ¿no? Sí, vamos a más música. Ahorita regresamos con Nintendo, aquí en los ¡Chavorrucos! Los chavorrucos. Y regresamos de nueva cuenta a los Chavorrucos, donde estamos hablando de las consolas de videojuego. La Magnavox Odyssey, y empezamos con esa, la Atari 2600 y por supuesto ahorita estamos ya con el Nintendo NES, que llegó a nuestras casas o nada más lo veíamos nosotros allí en el gigante. Ah, canijo. Y ya. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece? Mi hermano, Iván, aquí es donde están vendiendo cartuchos de Nintendo. Porque ya se me borró el del Capulinita. Ese donde vas brincando con patines y plátanos. Maestro Pepe. A ver, Capulinita. No está refiriendo al Adventure Island. Ese mero. Pero en la caja decía Super Niño Isla Tropical. Y el mono parecía el Capulina. De joven. Coco lo conocía como Capulina porque andaba en calzón y aventaba hachas. Canijo. A ver, Nacho, acá sírvele al maestro acá para que se le quite la voz, a ver. Te agradezco. Ahí le va, maestro. Ahí le va. Te agradezco, mi hermano Iván. Chúpele, maestro. Ya me siento con más energía, pero no me estés albureando. Oiga, maestro, y recuerda el Nintendo Pirata a lo que venía con el multicartucho ese de 980 mil juegos. Exactamente. Ese mismo lo compré en el Tianguis junto con mi consola marca Famicom. Traía pistola naranja, pero le jalabas
el gatillo y tronaba como pistola de feria. Iván, ¿Y si funcionaba? ¿Sí funcionaba? pues a veces había que prender la tele en el canal 3, poner papel aluminio a la antena y soplarle al cartucho con fe y vaporrup. Oiga, no invente, maestro. Oiga, ¿pero también jugó el Atari? Claro, mi tío tenía uno en Azcapotzalco. A ver, Nacho, acá sirve la otra, acá el maestro para que se cure acá de los mal. Ahí le va otra, maestro. Te agradezco, Iván. También, querido Nacho. Me he sentido mal, como te decía. Jugamos ese de los 2 tanques que se trataban y el de las barras que le pegan a una pelota. A una pelota, sí te acuerdas. Era Combat, era el de los tanques y el Breakout, ¿no? Don Pepe. Yo les decía batalla de pulgas y de bota con ritmo. Pura creatividad mexa, mi hermano. Me retiro, mi querido Iván. Tengo otra entrevista acá, la intensa. Nos vemos, mi querido hermano. Saludos a todos los que escuchan la 96. Gracias. Gracias. Ahí le cierra, don Pepe, pues muchas gracias. Sírveme la caminera, Nacho. Ahí le va otra ahí, para el maestro ahí, Pepe, para que se vaya ahí. No se vaya a tropezar, don Pepe, ahí ya Nacho acá le sirvió otra. Qué caray, pues cómo ves acá, don Pepe, que no deja el empenar el codo. Híjole, qué buena fiesta está. Sí, diario que viene, acá nos invita. Lo bueno es que nos invita, güey. Sí, eso es lo bueno. Lo bueno es que nos invita, acá le deja acá Nacho, acá la despensa, ahí la tiene Nacho allá abajo. Sí. No, das ahí despensa al rato. Ahí uno ahí. Sí, pues ahí la tiene normalmente. Sí, yo no puedo porque tengo todo ahorita. Sí, no. Pero bueno, nos quedamos con Mario Bros. Mario Bros. Ya, Mario Bros. ¿Te acuerdas de los trucos esenciales que hay ahí? ¿Te acuerdas que había secretos? Sí. Sí, ¿te acuerdas el de las vidas infinitas que me habías dicho, no? Sí, en el 3.1, ¿no? En el 3.1, el de las vidas infinitas. Y creo que tú tenías que subir una escalerilla por ahí. Te encontrabas a 2 tortugas. Sí, y los copas, ¿no? Los copas. Y tenías que brincarle ahí. Sí, podías quitarte de una de encima o con la otra, pues iba bajando la otra y pues la daban, ¿no? Porque te acuerdas que se volteaban. Sí, o luego se quedaban así, ¿no? Como entre los dos. Una parte en la que se trababa. Sí, pero era en el borde. En el borde. Fíjate, ahorita que mencionas eso, quiero hacer una anécdota personal. Ok. Me casé con mi esposa Nayeli. Uh-huh. Parte de los requisitos de mi futura esposa eran 2. Ok. Número 1, que supiera que es el fuera de lugar en el fútbol. Ok. Check-in con Nayeli. Ok. Número 2, sacar las vidas infinitas en Super Mario Bros. Y lo sabe hacer. O sea, yo le hice el examen. Vamos a jugar Mario Bros. Acá. Yo soy Mario, tú eres Luigi. No, yo soy Mario, tú eres Luigi. Ok, va. Entonces, 3.1 dije, voy a ver qué hace en este mundo. Oye, porque había varias claves, passwords, avisos, ¿no? Sí. Como este que estamos hablando, en varios momentos. Sí. Hay uno que hay un reto, y acá los chavorrucos, acá les comento, de que tienes que pasar en Mario Bros. El 5 minutos. Y sí se puede hacer, yo ya lo hice. Sí, pero tienes que andar haciendo saltos. Les voy a pasar los datos por ahí para que quieran ver, o si no, ya no ven en X, la retransmisión, ¿va? Ahí les va paso a paso. Vas por el 1.1, lo pasas normalmente, y luego ya vas 1.2. Ok. Y ya te vas por arriba. O sea, hay un elevador que va hacia abajo, un elevador que va hacia arriba. En el segundo te pasas por arriba y te aparecen los tubos del 2, del 3 y del 4. Y ya te saltas. Ya. Y luego vas al 4.1 y ya tomas el tubo, pues, o sea, aparece 4.1 y ya se entra y ya se ve ya ahí el tubo y tienes que hacer, antes de pasar hay una rama para que te subas y ya vas al 6, 7 o 8. Pero es casi al acabar casi el juego, ¿va? Bueno, ese es otro. Ya llegas al 8 y ya pasas al Koopa y todo eso, ¿va? Si quiere, por ahí hay un modo también de sacar el tubo 5. El tubo 5 es en el mismo 1.2 y ahí les va el secreto. Okay. Eso yo creo que ya se lo saben algunos, ¿no? Ya. Antes de acabar, estás en el tubo, o te vas por arriba o entras al tubo y acabas el juego.
Pero arriba del tubo tienes que darle a 2 o 3 bloques. Saltas, pero saltas dando la espalda al final del juego. Y se va a teletransportar agachado de espalda y saltas. Y se va a teletransportar y vas y ya pasas al tubo 5. Ese es otro. Oye, explícaselo a alguien que esté sobrio, porque si no, sí se va a malentender. Eso que subes, que bajas, que te subes una rama, que te agachas y que te voltees. Oye, espérate. Sí, tú sabías uno del Super Mario chiquito, ¿no? No, pero no recuerdo bien del platícame. Ahí te va, porque si ahorita me lo habías Es dicho. que sí, me recuerdas a Gus Rodríguez en el Club Nintendo. Sí, ya, ahí tengo mi gorra, güey, ahí tengo mi gorra. Pero ¿cómo era ese? Fíjate, era el Super Mario chiquito, que tenía poder. Haz de cuenta, en cualquier enemigo de los Bowsers, tienes que estar a dar un salto, el Bowser atrás, el Shish para que se caiga el puente, pero tiene que hacer exactamente la misma a la vez. Porque ya ves que si le das, te hace chiquito. Ok. ¿Va? Te hace chiquito el Mañana Mario Bros. chaquetón. No, eso no. Entonces, a la par, y queda como parpadeando. El Mario Bros. Ya no se hace chiquito. Entonces, vas al final, siguiente mundo, tomas el primer hongo, y en vez de, como ya estás grande, pues ahora te haces chiquito. O sea, es el proceso inverso. Si agarras ¿cómo se llama? La flor. Ahí chiquito, agarra los colores chiquitos del Mario Bros. Y ya dispara y se hace grande en un lapso de tiempo muy corto. Ese, si no lo han jugado, jueguenlo para que vean. ¿Y ya? ¿No te sabías de ese? No la sabía. Oye, y de esos trucos, que si los hubiera yo sabido en mis tiempos cuando jugaba yo Nintendo. En mis tiempos. Que nada más corría así, ves que de repente agarraba velocidad el Mario Bros. Así rápido, así como si tuviera seguidillo. Ajá. Y entonces corría así. Sí, ya. Ya. Pero bueno, ese es Super Mario Bros. ¿Quién te gustaba hacer? ¿Luigi o...? No, Mario? Mario. ¿Mario? No, pues Mario sí. ¿Tú, sí. Luigi? Ok. No, ese yo se lo dejaba a mi hermano. ¿Sí? Saludos, carnal. Saludos. Ahí se escucha y ya. Bueno, pero ese es el que describimos mucho. ¿Te acuerdas de otros juegos de Nintendo? Uy, el de Nintendo, pues decíamos el Donkey Kong. El Donkey Kong, ese sí es el clásico. Kong. Yo me acuerdo que jugué en el Nintendo el Gol, que era de fútbol. El Gol, ajá, ¿no? sí. El Zelda. Zelda, creo que fue el que más me gustaba. Ya platicamos con mi querido Javier, que le mandamos un abrazo. Sí. Castlevania. Ese sí era de Konami. Ajá. Y ahí puedes meter la clave que estábamos preguntando ahorita. Ese también. Al final les damos la respuesta. Ajá. Sí, pero ese sí me tocó jugarlo. Que eran historias. Sí. O sea, Zelda y Castlevania. Oye, y había también pues muchos juegos también hace rato platicábamos de E.T., que fue el fracaso de Atari. Ajá. Pero aquí pues había muchos por ejemplo, de Lobo del Aire. Sí. ¿No? De los cazafantasmas. Oye, ¿te acuerdas uno era de Kung Fu? Era tal cual el título, era de los primeritos de Nintendo. Era el de Kung Fu, que era como un tipo dojo, ¿te acuerdas? Ajá. Y ya que dabas puño o patada, o te agachabas y era una patada barrida. Y luego ya iba con el samurái y todo eso. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, oye, me acuerdo también ahorita que dices de ese de los puños y del Double Dragon. ¿Te acuerdas del Double Dragon? Es de mis preferidos. Sí, el Double Dragon, que hay también el Double Dragon 2. Sí. Double Dragon 2. 3. Luego salió el de las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja de Nintendo. Tortugas Ninja de Nintendo. También pueden hacer la clave Konami y les va a aparecer algo. Se te salen todas las claves. Es que Konami lo utilizaba mucho. ¿Qué tal los quebrados y la tabla periódica de los elementos? Sí, pero es que ese era garantía. Sí. Ya cuando te pones a investigar la historia del código Konami, no les vamos a decir todavía cómo es. Todavía no. Era para testear los videojuegos porque eran muy difíciles. Entonces a veces un ejecutivo de Konami o algo querían pasarlo pues medio fácil, ¿no? O hacer pruebas. Entonces metías como ese código, esa secuencia, para que ya entrara y ya será un poquito más fácil pasarlos. Entonces, pero ya se quedó. Hasta en la película de Ralph, el de Modelo. Ajá. ¿Te acuerdas que también hay una parte que aparece ahí? Sí. El código ese con un control de Nintendo. Sí. Y ya. Pero sí. Ese. Otro juego que no te acuerdas, el de Hogan's Alley, que era con la pistola, Ajá. pero era como de policías. Ok. Era como de señaléticas de policía que le disparabas y ¡pum! Salía. Y ya como tiro al blanco. Ajá. Y el de Wild Gunman. ¿Te acuerdas que era el de vaqueros? Sí.
Pero creo que esas son las únicas de pistola que salieron, Sí, había, no eran muchos. ¿no? Igual para el tapete también no había gran variedad. Ese no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de uno? Pues, solamente el de las Olimpiadas. ¿Ese cómo era? Ese sí nunca lo jugué. Que de repente, pues sí, ibas pasando las distintas competencias. Ajá. Y entonces tenías que correr, saltar, Sí. ya caías Y en el y ya tapetito. te marcaba en el tapetito, corrías, brincabas, caías igual en el tapete, pero ya te contaba en el... Ah, consola, órale. O el tiempo, corrías Sí. y ya también te contaba. Era como tipo Kinect de Xbox en su Más o momento. menos, sí. Y Ajá. ya, pero en este caso con Y el también tapetito. con- Y si te captaba, perdón. Ahí- Hable bien, hable Ah, bien. sí. Te captaba el tapete. Sí, y ya luego ya la premiación y todo eso según tu puntaje, órale. ¿no? Y podías competir también con otros Órale. jugadores. ¿Te acuerdas de la de Gálaga? Que era también Me parecido. acuerdo del videojuego de Gálaga. De Gálaga, que Sí, era el de... ¿Tú te acuerdas de la de Gálaga? ¿De la de Gálaga? Mañana Chuck. No, de ese no, el videojuego. Ah, Sí. sí. El videojuego de Gálaga. Sí. Sí, que era tipo Space Invaders. Ajá. Pero era ya como más rápido. Sí, era ya. grande. Tenía ya niveles. Pues, yo me acuerdo que era de los juegos más complicados que había. Ya el Nintendo ya de repente, pues sí, ya sacaba este tipo de gráficas más avanzadas, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas? ¿Cuál otro te acuerdas? Me acuerdo de varios del Nintendo que te decía, que incluso versiones de Zelda, también de las Tortugas Ninja que te digo. ¿Contra nunca lo jugaste? No, jugué más el Double Dragon. ¿Sí? Sí. No, yo me fascinaba más Contra. Más o menos parecidos, ¿no? No, es que Contra era de balazos. Ajá. Eran dos hermanos. Pero digo, los muñequitos y eso como que eran... Sí, era como que se pasaba ahí de un Sí. videojuego al otro. Como que eran, como que los invitaban Sí. a protagonizar. Creo que otro videojuego. Capcom ahí, vieron Capcom y los de Konami. Pues en vez de que sean dos personas, pues vamos a ser dos soldados tipo Rambo. Y ya. Ya los pusieron ahí. Oye, ¿qué te parece si vamos con más música, Sí, Iván? sí. Y seguimos aquí en los Chavorrucos. Chavorrucos. Recuerden que el WhatsApp es 22 25 35 29 38 y para que se comunique aquí en cabina es 22 12 64 7171 para que esté en contacto con nosotros. Sí, Un saludo a mi respuestas. querido Marcocho, le mando un abrazo y a Marisol le mando un beso. Besotes, Te amo. besotes. Pero bueno, vamos a música acá con los ¡Chavorrucos! Los chavorrucos. Y regresamos de nueva cuenta aquí con los chavorrucos y las consolas de videojuego. ¿En qué nos quedamos, Armando? Pues nos quedamos en los cartuchos de Nintendo, todos estos juegos Sí. que ya llegaron con el Nintendo Entertainment System. Sí, sobre todo los últimos que fue, que me mencionaste, el de Super Mario 3, porque ves que Sí. el 2, que no fue el 2, que era otro diseño ahí de Nintendo en Japón, Sí. en la Famicom, y acá lo adaptaron con los personajes, ¿no? Que volaba tu princesa y el honguito, y que sacaban como cebollas, ¿no? En el También, 2. sí, Y que- en el 3, ¿qué tenía el 3? Que también tenía la característica de como estos de disfraces, ¿no? Que ya era de como de mapache o de Sí, rana, para volar ¿no? y todo Sí, eso. sí, sí. Y ya. Pero bueno, es infinidad, ¿no? No, infinidad. Y que por del- cierto de sí los me acordé Nintendo. ya del Contra, fíjate. Sí. Contra. Ahora sí ya te acuerdas que la Sí. portada venía como tu Schwarzenegger variante y tu Stallone, ¿no? Sí. Uno güero y uno acá en la portada. Y ya te acuerdas Ya me acordé de cuando seleccionabas, ¿no? Para Sí, ya les damos la respuesta. ¿no? one Pues ya. player o two player. Sí. A ver, ¿cuál era la...? La respuesta, bueno, ya hay ganador, ahí ya le mandamos ahí los códigos ahí por WhatsApp. Bueno, ahí les va, mi chavorrucos, la respuesta. Esta secuencia, y como les decía, aparece en todos lados, casi en videojuegos modernos, consistía en lo siguiente. Tomaban su control de Nintendo, era arriba, abajo, izquierda, derecha, B, A y Start. Y todos los de Konami lo agarran, Castlevania, ahí está Javier allá afuera ahí para que agarre su Castlevania. Y ya, Contra, o sea, empezaban los créditos de Contra y luego, tenías que hacerlo rápido. Y ya, arriba, abajo, izquierda, derecha, B, A y Start. Y ya, se prendía y ya tenías más vidas en el Contra. Esa es la respuesta, mis amigos, acá de los chavorrucos. Pero bueno, Armando, ¿qué nostalgia y recuerdos te quedan de las consolas estas? Híjole, pues es lo que decíamos, ¿no? Primero, pues, los primeros juegos, el tener una consola, te digo, desde el Pong, Sí. después los del Atari, y luego el Nintendo, pues ver esta evolución y que de repente, pues sí te clavabas ahí jugando, ¿no? Sí, porque se tocaron las tres consolas Sí. y otras consolas que en su momento pues había muchas.
el cambio de colores, el cambio de formas que antes eran más cuadraditos, ya con Sí, Super claro. Mario. Super Mario Bros. 3 en gráficos es espectacular. Claro. O sea, ese me gustó mucho. Pero te divertías con la familia y amigos. Sí, no, con los amigos, de repente con tus hermanos. ¿No les hacías trampa? No, nunca, No, nunca. Te agarraban a sopas. No. ¿Tú, Iván? ¿De No, qué? yo no era el bully. No digo, ¿de qué te acuerdas? Ah, ya. ¿Qué? Bueno, a mí de nostalgia y recuerdos, pues sí, a veces yo compraron mi familia, ahora sí que hicieron el esfuerzo de comprar el Nintendo mucho después. Pero antes pues ibas a una tortillería o a la tienda de la esquina y estaba los juegos de Nintendo ahí. Que tal vez que te ponían 999 juegos y que sabe qué, y ya escogías, ¿no? Todos los que mencionamos ahorita. Pero yo agarraba Contra, porque pues hacías el truco ese ahí en las tortillas y todo eso. Las tortillas quedaban frías. Mi mamá iba y nos jalaba de las orejas. ¿Dónde estaban, muchachos cabrones? Y ya todo eso. Y ya hacer las vidas infinitas, todo eso. Pero yo me acordaba de eso, o sea, de que esos momentos que con consola o afuera las maquinitas que ya estaban adaptadas, pues quieras o no, eran reto con los amigos y Sí. con la familia. O sea, ver quién era el mejor pasando los obstáculos, que lo hacían menos tiempo, el mayor puntaje, o sea, en Pac-Man o lo que sea. Te quedaban todos esos recuerdos. Y creo que anteriormente las primeras consolas eran muy familiares, ¿no? Sí. O sea, eran muy Sí, creo que familiares. sí, era más. Eran muy familiares porque te podías divertir, te podías pasar horas de diversión. Pero bueno, no son todas las consolas, nada más hablamos de las primeritas y De las pioneras. si hay infinidad, ¿no? Nos Hay faltaron infinidad, muchas, ¿no? Pero bueno, pues ya nos vamos con Ya nos vamos, Iván. Sí. Gracias a todos los que nos estuvieron con nosotros aquí en Los Chavorrucos. Ahí por sus mensajes, gracias a César Álvarez que estuvo ahí en la transmisión audiovisual, también a Ignacio Guzmán Nacho que estuvo en los controles. Pues muchas Gracias Nacho, gracias César, gracias Iván. Gracias Armando, y pues ya nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Los ¡Chavorrucos! ¡Adiós! ¡Bye! Y es hora de que nos despidamos, amigos. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y eso fue todo por hoy, chavorrucos. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en Los Chavorrucos. ¡Adiós!